Oraciones aprendidas a través de los procesos. Es la unión de mi libro Oraciones para tu vida personal, incubando en mí el corazón de Dios. El primer libro intento enseñarte cómo poder liberarte, cómo sanar tu corazón, cómo descubrir tu autoridad en Jesucristo y lo importante de renunciar a toda herencia espiritual que heredaste. Porque muchas veces nosotros no tenemos ni idea y nuestros padres hicieron un conjuro o un amarre emocional o tu abuelo para quedarse con tu abuelito y tú heredaste la maldición de ese hechizo. Dicta la ley espiritual. ¿Se acuerdan en Éxodo cuando dice tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, los que hacen hechicería? Que dice el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos que ponemos que es la Torah. El Corán también dice antes de la hechicería. El budismo también te dice que te alejes de la hechicería. Pues si todo esto, la parte tanto como los cristianos dicen sectas, o cristianos, católicos, te dicen eso, oreja, pestaña y ceja. Quiere decir de que hay ya una advertencia. Oraciones aprendidas a través de los procesos es el punto que quiero enseñarte. Incubando en mí el corazón de Dios, te enseño a proclamar, a crear en ti lo que Dios depositó, a confiar en sus promesas, porque si Dios dice en su palabra que no es hombre que mienta ni hijo de hombre que se arrepienta, quiere decir que es así. Ahora, si Él estableció como decreto y la Escritura dice que Él puso límite al mar, ese es el único que puede disolver ese decreto. Inundaciones, vemos todo lo demás, pero también hizo una promesa al ser humano, lo cual representa con el arco iris. Eso representa para la esencia judaica y lo que todos se guíen por eso representa el arco iris para nosotros, el pacto de Dios con el ser humano de no destrucción. Entonces, si ves que hay demasiado el cambio climático, Señor, tú hiciste un pacto con la raza humana. Empieza a proclamar ese pacto. Oraciones aprendidas a través de los procesos, como dije, es la unión de ambos libros que quiero enseñarte, que la primera parte sería enseñarte a liberarte, enseñarte a hacer oraciones de guerra. Si sabes que estás enjaulado o hicieron un trabajo de hechicería contra tu vida, ¿cómo puedes tú autoliberarte? Eso no significa que no necesitas para nada a los pastores. Sí, puedes tener apoyo, pero no les pongas sobrecargas, porque Dios te dio esa misma autoridad que ellos tienen. Ahora, la única diferencia es que Él está a cargo de ti, liderazgo. Ahora, ¿qué pasa si uno de ellos recibe dinero de trabajo de hechicería? Ellos tienen que hablar con esta gente. Muchas veces no tienen idea, pero tienen que enseñar a la gente de que si hicieron un trabajo ocultista o santería, eso no entra en diezmo. Por la sencilla razón de que es un dinero maldito, y los maldicen tanto a ellos como a toda la congregación. Y al mismo tiempo tienen que enseñarles lo que dice el libro de los Hechos. Todos los hechiceros que se convirtieron al cristianismo con Pablo, Atila, Priscila, y cada uno de los apóstoles que pescaron todo lo que habían hecho de la hechicería y lo quemaron. Renunciaron a todo eso. Es por algo. ¿Por qué? Porque hay una maldición generacional. Cada hechicero está consagrado a una deidad. Mucha gente del norte de Chile no sabe que está consagrado al principado del conjuro de la principal. Es un libro que dice, pero es base a un hecho verídico. Tanto experiencia personal como otros casos que indagué en mi búsqueda. Claro, si quieres ser escritor tienes que buscar. No quedarte con lo que te pasó a ti o los dichos de los vecinos. Tienes que investigar. Sobre todo los orígenes. Esta entidad es el Principado del Norte de América, el cual descuidaban a la víctima, que era la princesa del lugar, por eso era principal, y el nuevo cacique se vestía con ella con una semana más o menos, se ponía el cuero de la víctima para ellos invocar a las deidades de la víctima. Pero ¿qué pasa si uno de ellos era descendiente de los caídos? Caían en maldición. ¿Por qué? Porque el descendiente del caído, un néfalo, como quieras llamarlo, trae una maldición de protección, bendición para el descendiente y maldición para aquellos que los atacan en contra de ellos. Es decir, que ese conjuro quedaría nulo porque la entidad, el cual desciende, no aceptará eso como parte de trucos. Ahora, si se pide una ofrenda, no es con la ofrenda de la víctima, como hacen acá con el conjuro principal, que les da con matar a los bebés de la gente que es de víctima que tienen,
para que los hijos de quienes hicieron el conjuro principal hereden lo espiritual de la víctima. Porque así dicen, claro, lo heredan ellos. Pero ¿qué dice la escritura? La escritura dice que eso sigue siendo hechicería. Y la víctima no nacieron, no tuvo hijos por ellos. Es decir, que en el retorno los hijos que ellos tuvieron, da derecho legal a la víctima de demandar a la entidad como venganza que mueran todos los hijos de quienes se adjudicaron el conjuro de la principal. Está dentro de los decretos que ellos firmaron con la entidad. Ahora, necesito que entiendas que cuando tú pides un trabajo a cualquier santerista o hechicero, tú vendes a tus familiares, tanto políticos como sanguíneos, y también de acuerdo a los decretos de unificación tanto del brujo como sus clientes, también entre los otros clientes del brujo que ha tenido, los otros brujos que tú has visitado, también entre los decretos de unificación de ellos y de sus clientes, se unen en poder y fuerza para poder llevar a cabo el trabajo que tú estás pidiendo al brujito santerista. Y en eso tú vendes a todos tus familiares. ¿También entra a los socios? Sí, también entra a los socios. Carlos dice que no, porque no entra a los socios, porque en un video dije que no. Pero ellos no saben los decretos que hicieron sus ancestros. Y los que hicieron sus primos y se jactan de ello. Al tú pedir ayuda a otra persona, un socio para que te ayude en algo específico en contra de la misma víctima, la entidad lo toma como unificación. Unificación, adjudicación y consagración. Son las tres cosas que tienes que renunciar cuando entras a una iglesia cristiana. Pero oreja, pestaña y ceja, si tú hiciste un trabajo de amarre, esa persona se te va a ir de una forma u otra. Porque los sentimientos que tiene por ti no son reales. Tú lo cegaste y lo apartaste de la persona que él realmente amaba. Tú puedes decir que lo querías, pero él no sentía nada por ti. Tú hiciste un amarre emotivo. Eso, ¿por qué las tinieblas se llevan lo de ellas? Tú pactaste con las tinieblas para atraer a tu pareja, y al estar en una iglesia cristiana, las tinieblas toman lo de ellos. Y tú, por ende, tú renuncias al pedir ayuda a Dios, para que no se vengan las cosas, lo que hiciste contra la víctima y todo lo demás. Toma lo de él. Las entidades toman lo de él y tú comienzas a ser nueva criatura. Por eso Cristo se llevó lo adverso sobre tu vida, porque tú te cambiaste de reino. Y ya no tienes nada del otro reino. ¿Qué pasa cuando a los cristianos nos cuesta avanzar en algo específico, ya en la parte espiritual? Puede haber una herencia que te impide hacer eso, un pecado oculto, un pecado ancestral, los cuales tú tienes que renunciar. En los libros te enseño cómo hacerlo. Hay montones de libros que enseñan lo mismo. Ya esto no es, este es uno más en el tintero. Pero la única diferencia que yo pongo con lo otro es que pongo mi experiencia personal a la de otras personas y les recuerdo de que ya la mayoría de esta gente que me acosó hizo un conjuro, que es el conjuro de la principal, lo cual ya habíamos hablado. Y ese conjuro tiene una condición: no tocar a la víctima de ninguna manera, que le llaman la principal. Pero estos, como son tan inteligentes, dijeron, no, la principal son las mujeres que viven con ella, así que ellas son las principales de ellos y tienen derecho a todo lo de la víctima es solamente una esclava. Violaron el acuerdo, porque no podían tocarla, tenían que dejarla hacer, y jamás lo hicieron. Estamos tomando el acuerdo que ellos mismos hicieron con la entidad en contra de ellos. Y por los decretos de unificación que ellos realizaron, cualquiera que no tenga nada que ver, que esté ya supongamos en Lechina, esté preso en Lechina, diga, bueno, activo mi derecho legal, se violó un decreto de ambos reinos, se violó un decreto del conjuro de la principal, por lo tanto, como yo estoy de acuerdo con la víctima y no estoy de acuerdo con ellos, yo activo mi derecho legal y devuelvo contra esa gente y contra mis adversarios la venganza de la principal. Se puede hacer. ¿Por qué? Porque está dentro de los decretos que ellos firmaron. Pero hay acá unos giles que dicen, no, esa persona está devolviendo contra mi familia, entonces yo devuelvo. Pero su familia fue la que hizo el trabajo en contra de aquella víctima. Pero para ellos no es la víctima, ellos son las víctimas, ellos son los pobrecitos que les están devolviendo los trabajos que hizo la abuelita, que hizo ellos o que ellos pagaron. Ejemplo, para que se entienda mejor. Carlos dice que el trabajo lo hizo la abuela, que la abuela se muere y en total ella ya vivió, pero él recibe la plata. Y él hace la conexión y le pide el trabajo que le hago a la abuela y la tía. Es lo mismo que él lo hiciera. El retorno también va hacia él. No solamente porque es descendiente de su abuela
y está dentro de los decretos de unificación, tanto ancestrales como